Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 de UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego esta vez de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. Aquí estamos todavía con el tema de el impacto que ha producido en el mundo y previsiblemente pues también en la República Dominicana esa tragedia producto de los actos de terrorismo en los Estados Unidos, de manera especial el del World Trade Center. Nos han pasado algunas informaciones que está sirviendo la Embajada de los Estados Unidos, es un comunicado de prensa para la utilización de los dominicanos. Te voy a agradecer que se lo lea. Sí, cómo no. A todos aquellos que puedan sacarle partido a esta información, claro, y les permita saber y ojalá que puedan tener siempre una respuesta positiva de sus familiares en aquella urbe. La Embajada de los Estados Unidos en nuestro país ha emitido el siguiente comunicado de prensa, en el que dio a conocer los siguientes números de teléfono para que las personas interesadas en obtener información sobre posibles víctimas puedan llamar. De United Airlines, el 1-847-427-4170. De American Airlines, 1-817-967-8328 y 1-202-496-5644. Y el Departamento de Justicia en la Oficina de Víctimas de Crímenes está en los Estados Unidos, 1-800-331-0075. 1-880-331-0075. Información de víctimas del Pentágono es el 1-877-663-6772. 1-877-663-6772. El Hospital San Vincent de la ciudad de Nueva York, información para familias, es 1-212-604-7285. 1-212-604-7285. Para información sobre empleados que laboran entre los pisos 80 y 105 del World Trade Center, llamar a la AON Corporación al 1-203-863-4391. AON Corporation 1-203-863-4391. Para información sobre empleados de Morgan Stanley, ubicada en el edificio número 2 del World Trade Center, es el 1-881-883-4391. Para empleados del edificio de Morgan Stanley, de la oficina de Morgan Stanley en el edificio 2 del World Trade Center, 1-881-883-4391. Para información sobre empleados de la empresa Blue Cross Blue Shield, ubicado entre los pisos 24 y 30 del World Trade Center número 1, es el siguiente teléfono: 1-866-761-8265. 1-866-761-8265. Bueno,
más adelante los vamos a repetir para que todos aquellos que en algún momento pues no pudieron captar los números que les puedan ser útiles, puedan tenerlos y hacer las gestiones que sean de lugar para saber de sus familiares en la ciudad de Nueva York. En la televisión, y no pudimos captar mucha información, escuchamos que se descarriló un tren Amtrak en los Estados Unidos. Esto viene a sumarse a esta tragedia producto de los actos de terrorismo, pero no teníamos mayores detalles, solamente la información de que hubo ese accidente. Tenemos también como informe que el petróleo, cuyos precios estaban estables inmediatamente antes de todo esto, y que mostraba de una vez más que las fijaciones de precios que hace la Secretaría de Estado de Industria y Comercio los fines de semana siguen siendo totalmente caprichosos. La gestión del licenciado Hugo Giuliani no ha cambiado para nada la práctica que tenía la gestión del señor Ángel Lockwood. Y teniendo como telón de fondo un mercado estable como el que lucía hasta ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos el promedio de la semana del 3 al 7 de septiembre, estaba en $24,72 el barril. El viernes 7 estaba en 25,52, el jueves estaba en 24,94, pero el promedio de la semana era 24,72 y ese es exactamente el mismo precio de la semana anterior, que es la última semana de agosto, estaba en 24,72. El promedio del mes de agosto era de $24,46 el barril. Mientras que el promedio del año 2000 era de $27,60. O sea, fíjese cómo ha bajado alrededor de $3 sobre el promedio del año 2000. Y sin embargo, viendo uno los precios que tenemos de los combustibles principales, por ejemplo, la gasolina premium, fue incrementada desde el sábado 25 de agosto, que tenía 40 pesos con 5 centavos, a 41.50, un peso con 45 centavos más. Y en la semana que terminó, es decir, este sábado pasado, fue bajado a 41.10, o sea, se subió un peso 45 y se le bajaron entonces 40 centavos. No hay proporción con esas cosas. Igual pasa con la gasolina regular, que estaba en 34.92, fue subida a 36.2 y luego bajada a 35.82. Entonces, esos son cosas totalmente caprichosas. El gasoil estaba en 21.90, se subió a 22.71 para luego bajarlo a 22.60. Mientras tanto, el horizonte de los precios internacionales del petróleo era totalmente estable. Entonces, ¿a qué venían estos cambios? Ahora, la información que tenemos tomada de la televisión, de cable, es que los precios en los Estados Unidos de la gasolina en algunos lugares llegó a venderse a $5.50 el galón. En otros estaba a $4.50. Hay que imaginarse lo que eso está representando en términos de un incremento de $1.40, $1.35, más o menos. De eso varía de un lugar a otro en el territorio de los Estados Unidos. E incluye los impuestos, que son consolidados en un solo impuesto federal, estatal y local, que es el equivalente de 6 pesos con 40 centavos de pesos dominicanos. Menos de la mitad de lo que nosotros pagamos con la gasolina regular. Pues con esos precios todavía entonces se disparan a $4.50, $5.50. Yo imagino que el gobierno de los Estados Unidos tomará medidas de emergencia para controlar este agiotismo, ¿no? Sí, yo oí alguna noticia sobre eso y corresponde con lo que usted dice, en el sentido de que el Departamento de Comercio tomó acción federal, porque eso evidenció
una especulación, una ansia de ganarse unos pesos a costilla de la desgracia que en ese momento estaba ocurriendo. Sí. Y de la preocupación prevaleciente. Correcto. Porque como comentábamos ayer, Roger, el impacto de estos actos de terrorismo buscan fundamentalmente impactar la vida cotidiana de la nación. Ese es el alcance mayor, el de trastornar a la sociedad de los Estados Unidos. Si uno analiza los atentados, en este momento hay unos titulares que dicen que se ha logrado establecer que el propio presidente Bush y la Casa Blanca eran objetivos de los terroristas. Es decir, que uno de los aviones, probablemente el que cayó en Pittsburgh, ¿no? Sí. Iba dirigido a la Casa Blanca. Además se decía que el presidente Bush no estaba utilizando el avión presidencial Air Force One, que por cierto la encargada de salud, o sea, la médico de a bordo, Sí. es una dominicana, una teniente coronel del ejército Sí. de los Estados Unidos, que se le hizo un reportaje hace poco, unas pocas semanas atrás, en la prensa dominicana. Pues bien, él no estaba usando el avión presidencial, porque aparentemente estaba también en la mira de los terroristas producir algún tipo de atentado al avión presidencial. De todos modos, ni el atentado a la Casa Blanca se produjo, ni tampoco el atentado directo al presidente Bush, que supuestamente iba dirigido a través de su avión presidencial. Pero el impacto fundamental en el World Trade Center fue conmover, por un lado, la vida económica de la nación y del mundo, porque el sistema bursátil global tiene como corazón a Wall Street, y Wall Street está cerrado, y de acuerdo a las informaciones que están en la prensa, probablemente no abra hasta el lunes. Anoche yo he escuchado a algunos comentaristas que estaban expresando preocupación, la misma que nosotros señalábamos aquí también ayer, de que si se abría la bolsa, muy probablemente se iba a producir una estampida de venta. Todo el mundo tratando de soltar sus inversiones. Y se está tratando de llamar a la calma y de aconsejar a la gente para que eso no suceda. Y me parece, como nosotros interpretamos, que la dilación en abrir la bolsa es precisamente para evitar que abra en unas condiciones extremadamente negativas. De todos modos, eso desde el lado financiero, pero la hecatombe de la cantidad de muertos que representó el colapso de las dos torres, que yo sigo pensando que eso fue el diseño del acto de terrorismo, lograr demoler las dos torres, en su simbolismo, pero también en sus consecuencias, es decir, la enorme cantidad de bajas que iba a conllevar, iba a ser un impacto terrible en la psiquis del pueblo norteamericano en términos de su seguridad y de su confianza como pueblo, que ya estaba lesionada con la recesión económica. Ahora tenemos como titulares en la parte económica dos títulos contradictorios, Roger, me parece mentira. Si uno coge el listín y coge el periódico Hoy en su parte económica, encuentra dos titulares exactamente contrarios. Por ejemplo, muestra ese. Teme en economía, Estados Unidos cayó en una recesión. Este es el primero. Este es el periódico Hoy. Mira ahora este La otro parte titular. económica del listín diario dice: las fuerzas de mercado entran en acción. Es decir, que se reactiva la dinámica económica, mientras aquí Sí. dice que está Que se recesiva. está teniendo una recesión mundial. Sí.
Y entonces la crónica que está hecha aquí, la del Listín Diario, dice: la consternación y la incertidumbre por la magnitud de los hechos parecen no poner en duda la fuerza reconstructiva del mercado, pese al nerviosismo que todavía se mantiene en una gran parte de los mercados bursátiles del mundo. Pero está dando un aval de la capacidad del mercado de resistir este impacto. Y de rehabilitarse. Y de rehabilitarse. Y yo creo que ahí es que están empeñados una parte de la sociedad norteamericana, que solamente piensan en el dinero. Yo creo que eso le va a ser muy difícil de lograr, sobre todo en el medio de una situación que, como hemos dicho, ya estaba resentida por la recesión prevaleciente. Sí, los indicadores eran sintomáticos de que iba en esa trayectoria, pero aquí dice, oiga lo que dice aquí, dice: los atentados son un golpe para la confianza en el sistema financiero y el mundo capitalista. Bueno. Es decir, va en contradicción, como usted dice, totalmente con lo que dice allí. De hecho, ya admitió un alto funcionario del Tesoro que la esperada recuperación que se iba a iniciar en el cuarto trimestre del año que tenían prevista ya no va a ser posible, indudablemente. Y que en caso de iniciarse va a tener efecto ya para el año que viene, quizás a mediados comenzará alguna reactivación de la economía. De hecho yo preveo en algunos rubros de las actividades económicas, como es el de la seguridad, ese va a tener una reactivación extraordinario. Eso va a ser terrible. La venta de los servicios de seguridad. Claro, la venta. Ese aspecto de servicios en la economía va a tener una demanda, puede esperarse, ¿no?, extraordinaria. Entonces ahí va a haber una reactivación. Yo estaba oyendo algunos comentarios, escúchame, sobre la parte aeronáutica, que quisiera oír tu opinión, porque aparentemente se censura que si hubieran suspendido aquellos agentes de seguridad a bordo que se utilizaron durante un tiempo. Sí, entonces escuché en un programa decir que no debieron haberse suspendido por razones económicas ese servicio. Sí, usted y yo tuvimos alguna conversación sobre ese mismo aspecto. Después volví a oír otro en la noche, volvieron otra vez a tocar el tema. En particular, ese Air Marshal, como le llamaban, el oficial de a bordo de seguridad que ponían en los vuelos, fue objeto de su desaparición en virtud de que las líneas aéreas estimaban, e inclusive la IATA emitió algunas resoluciones que yo tenga conocimiento, y ya hace algunos años de eso, de que consideraban que no era necesario el que fuera a bordo ese oficial, porque inclusive bloqueaba un asiento o dos, porque podían ser dos dependiendo del tamaño de la aeronave y del número de pasajeros, desde luego, de la capacidad, y hasta tres. Entonces eso limitaba la cantidad de asientos, y en consecuencia vieron el aspecto económico primó más que lo que era la seguridad en sí, y ellos acentuaron más la seguridad en los aeropuertos, en la verificación previa del pasajero. Y yo entiendo que desde mi particular punto de vista, ellos debieron continuar con esa práctica, con esa precaución a bordo de los aviones. Y los hechos han demostrado que así es, aunque en muchos casos también se veía que la reacción que pudiera tomar en una situación determinada, como estas que se han presentado últimamente, un oficial o dos oficiales de seguridad que estaban armados con un tipo de arma especializada que no penetraba precisamente, no era un arma común y corriente como poseían los oficiales de vuelo, de seguridad de vuelo en nuestro país, que iban a bordo de Dominicana. Sí, que eran oficiales de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas con un arma común y corriente.
que disparaban a bordo de un avión presurizado a determinada altitud iban a causar una tragedia isofáctica. Porque de que le abrió un hoyito a ese fuselaje, por ahí se iba a abrir una tremenda fisura, ¿no? Y por ahí sabe Dios no, las consecuencias catastróficas. Entonces, ellos estimaron y así armaron a esos oficiales, pero lo van a volver a reinstalar. Yo creo que no lo van a anunciar, desde luego, porque esa es una fase muy secreta que no puede ponerse en evidencia. Tú no puedes avisarle al enemigo que va a hacer. Está ahí, ¿verdad? Pero tú me comentabas que dentro de los vuelos internos, o sea, lo que se llama un vuelo de cabotaje, había una baja de la fiscalización en términos de la seguridad de vuelo, del equipaje, pero yo recuerdo que montándome nosotros, mi esposa y yo en Tampa, para ir, por ejemplo, a Miami o a ir a Puerto Rico, pasábamos por el chequeo del equipaje. Mira, o sea, se verificaba si tú tenías armas y también el equipaje pasaba por los rayos X. Puerto Rico está considerado... Pero Miami también, o sea, nosotros hemos volado de Tampa a Miami y hemos pasado por el mismo estado. O sea, tan pronto tú pasas a un determinado punto del corredor, ¿no?, que conduce hacia el punto de embarque, tú pasas por un punto de chequeo. Sí, en algunos aeropuertos en los Estados Unidos, los aeropuertos de entrada, los aeropuertos domésticos, que es donde operan las líneas aéreas pequeñas, trunk line que le llamaban antes, o regionales, regional, que operan de estado a estado, interestatales también, se ha relajado eso, porque en esos aeropuertos domésticos se llegó a instalar, y yo lo digo, a mí me conta con el de Gainesville, por ejemplo, ahí en la Florida, un poquito más al norte de Orlando. Existía un chequeo, ya no existe prácticamente, y en muchos aeropuertos así de esa categoría B, como le llaman, quedó relajado aquello porque los secuestros de aviones se descontinuaron. ¿Tú crees que ahí donde abordaron ellos en Boston no había chequeo? Sí, yo creo que sí había. Lo que pasa era que el chequeo que existía, requerimiento de chequeo para navajas de cuchillos o navajas de corta pluma, si eran de 4 pulgadas o menos, no exigía que se le sustrajera, sino que la podía llevar a bordo. Ahora, si era de 4 pulgadas o más, sí se la quitaba. Mi esposa me dijo algo que yo no tuve tiempo de verificar, de que había salido una información de que habían disimulado los instrumentos cortantes en un material envolvente, creo que es cera, para que no los registraran. De todos modos, es obvio que ellos estudiaron bien su asunto y buscaron los puntos vulnerables para llevar adelante todo su plan. Y yo quiero insistir en mi percepción de que la demolición de las torres fue estudiada desde un punto de vista técnico estructural. Te lo digo ayer, lo analizó. Porque partiendo de cómo ese impacto que del B-25 en el año 1947 fue contra el Empire State, no le produjo al Empire State nada más que el avión se quedó incrustado, ahí hubo que desmantelarlo allá arriba, pero el edificio no se cayó. Y entonces decía este asistente del arquitecto japonés que trabajó ahí en el World Trade Center, que estaba diseñado y había un concepto estructural resistente, que era tubular, y estaba previsto resistir un impacto de esa naturaleza, porque hay que suponer que unas torres que tienen 110 pisos de altura podían ser materia de un accidente, que llegara un avión accidentalmente, como fue el caso del Empire State, que no fue una cosa deliberada. Aquí está. Entonces, realmente hay algo que tiene que haberse previsto desde un punto de vista técnico, y hablábamos de cómo se ha desarrollado una especialidad para lograr establecer la forma de demoler los edificios y que estos edificios se desplomen sobre sí mismos, haciendo una implosión, para que no caiga ni siquiera un pedazo en la calle. Y se han hecho expertos en eso. Y probablemente, a nuestro juicio, alguna cabeza
especializada intervino en evaluar las estructuras del World Trade Center para determinar de qué manera podía provocarse el colapso. Porque también tenemos una percepción de que esos atentados no se hicieron para fallar, sino para que colapsaran las dos torres, porque ese era el impacto psicológico que se buscaba, demoler el símbolo que significaba la presencia de esas dos torres, además llevándose en cuenta muchísimas oficinas que estaban ligadas con el Wall Street, con las operaciones bursátiles. Entonces, había un impacto real en las operaciones bursátiles, un impacto psicológico en términos de la demolición de ese símbolo y un impacto de terror en la población por la pérdida de vidas, de miles de vidas. Sí, tan es así que, fíjense aquí este gráfico que demuestra, estaba explicando uno de los diseñadores, que este es lo que se llama el núcleo en base al cual ellos armaron la estructura de las dos torres. Bueno, esa fue la explicación que dieron en la televisión. Entonces a ese núcleo fue que ellos fueron a atacar con los aviones. Pero recuerde que usted y yo hemos conversado también, y ahora lo vamos a revelar aquí, que es un dato muy importante el hecho de que hayan escogido 4 vuelos que iban prácticamente intercontinental, es decir, de un extremo al otro de los Estados Unidos. Eran de 6, 7, 8 horas de vuelo desde Dulles, desde Washington o desde Boston hasta San Francisco de California, de extremo a extremo en una diagonal, noreste-suroeste. Es decir, que la cantidad de combustible que esos aviones tenían a bordo era la cantidad máxima que estaban en capacidad de transportar. Y máxime cuando no llevaban la cantidad total de pasajeros ni de carga útil, como se llama, de carga de pago. En consecuencia, seguro que iban ya totalmente saturados de combustible. Al impactar aquello con todo ese combustible a bordo, penetró ese avión por la estructura de un lado del edificio y hasta la nariz, que yo pude observar, pudo salir del otro lado en el segundo impacto. Pudo salir del otro lado una vez ya el avión, el cuerpo del avión y las alas explotaron dentro del edificio. Y eso fue una operación completamente bien calculada. Y ahí dieron en el núcleo del edificio. Ellos penetraron el núcleo de soporte del edificio, que es el tubo estructural que está en el centro. Y ahí el efecto que produjeron, el derrame del combustible y el incendio y la explosión, eso abatió la estructura de acero. Aquí está la explicación. Exactamente. Está muy bien documentada. De todos modos, eso robustece nuestra apreciación, podemos estar equivocados, de que alguien intervino con el conocimiento técnico de ingeniería estructural para determinar que era posible producir o alcanzar el colapso de las estructuras, siempre y cuando se consiguiera llenar un determinado volumen de combustible que impactara y penetrara hasta el corazón mismo del centro estructural o soporte estructural del edificio. Pero bien, tenemos otras informaciones. El gobierno dominicano analizó anoche posibles efectos en la economía. Parece que nos escucharon nuestra sugerencia. No conocemos todavía los resultados. Pero vamos a leer la parte que se refiere a la reacción de Estados Unidos a los atentados. Bien. Dice que el FBI identifica a los autores de los atentados terroristas. Y hay en Estados Unidos alerta máxima. Han desplazado incluso unos portaaviones, sí, al frente de a posiciones de guerra. Es decir, Estados Unidos está ahora mismo movilizado como si estuviera frente a una guerra. Y hay que decir que tanto la resolución del Congreso como la de la OTAN para respaldar una acción de represalia, y el Congreso porque sin admitir que está en guerra ha dado facultad al presidente de los Estados Unidos a usar la fuerza militar. Como vamos a ver una declaración de guerra. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir con compromisos comerciales.
arquitecto, vamos a continuar con los análisis de nuestras y la Bueno, lectura. tenemos aquí, decíamos que Estados Unidos está en alerta máxima y que ha hecho, después de la declaración que aprobó el Congreso, facultando al presidente de los Estados Unidos a responder usando incluso los recursos de guerra, no declara estar en guerra hasta que no se sepa realmente y se pueda definir cómo se originó el atentado, pero los que están detenidos han sido identificados, algunos de ellos incluso por sus nombres están en la prensa, y todo apunta hacia la dirección de Osama Bin Laden. Pero ¿qué resulta? Que cuando uno aparenta, como decíamos ayer, llegar al extremo del problema, como que eso rebota, porque ese señor fue enseñado las tácticas de terrorismo por la CIA, fue dotado de recursos de terrorismo por la CIA, y aunque se le cita como un millonario de origen saudita, y cuya familia es una familia muy acaudalada, y esta es como una especie de oveja negra de la familia, los recuentos anteriores sobre la vida de este señor demuestran que recibió también ingentes sumas de dinero de la CIA cuando él combatía a la ocupación soviética en Afganistán. Estas son las cosas de la vida. Ahora este señor, que antes era un luchador por la libertad, es el enemigo público número uno del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos. Una vez más, la historia se revierte contra... Bueno, continuamos entonces con el siguiente titular que dice que Colin Powell promete pelear como si estuviera en guerra. Identifican varios terroristas, ya eso lo hemos comentado. Mayoría de estadounidenses apoya represalia militar. Se ha galvanizado el patriotismo norteamericano que se había diluido un poco. Y que también había sido estuvo muy dividido durante el proceso de la guerra de Vietnam. Y que logró alguna reunificación, alguna restauración con la guerra del Golfo, pero no toda la que se esperaba. De hecho, las elecciones demostraron que no fue así. No, las elecciones demostraron que fue contraproducente. No, las elecciones han demostrado que dentro de los Estados Unidos hay una gran apatía con lo que son las expresiones, por lo menos, de la estructura partidaria de los Estados Unidos. Y nosotros lo hemos analizado como un factor de la crisis estructural e integral de la sociedad norteamericana, que tiene una manifestación económica en su recesión, tiene una manifestación de la crisis política en los resultados electorales y tiene otras dimensiones. Pero definitivamente, cuando nosotros decíamos que si se determinaba que la agresión venía de fuera, los resultados iban a ser unos lamentables, porque si se toma una represalia, como todo parece indicar que se va a tomar, con sabe Dios cuáles recursos de guerra, el precio que se va a pagar también va a ser muy alto en vidas, porque no es que le van a ir a buscar a Osama Bin Laden para ajustarle cuenta a él y a 4 o 5 que le rodeen. Esperemos eso, ojalá que no sea así. Pero sí, y decíamos también que si la investigación conducía a una situación parecida a la que se evidenció con el atentado de Oklahoma, entonces las consecuencias iban a ser mucho peor, muchísimo peor. Desde luego, desde el punto de vista que tú señalabas, Roger, al ser un agresor externo se produce una unificación interna. Si hubiera sido un agresor interno, yo creo que entonces el resultado iba a ser totalmente diferente. Dice Francia, naciones refuerzan medidas de seguridad. También dice Bush y la Casa Blanca eran objetivos de los terroristas. Yo creo que lo que era objetivo era la Casa Blanca. No, el presidente en lo personal, bueno, siempre hay un sustituto del presidente. Lo que yo quiero decir que no era una cuestión personal en contra del presidente. Sí, pero el impacto psicológico que esta gente estaban buscando, no se puede negar que si hubieran matado al presidente de los Estados Unidos se hubiera incrementado muchísimo.
porque es el grado de inseguridad que representa. Es decir, mataron al presidente de los Estados Unidos. Es exactamente lo mismo que pasó con el asesinato de John Kennedy. Eso fue un golpe de Estado. Eso fue un golpe de Estado para que subiera al poder Lyndon Johnson, que era un presidente exactamente opuesto a John Kennedy, en todo. Y entonces las fuerzas que conspiraron contra la vida de Kennedy lo que perseguían era precisamente que subiera al poder el signo contrario que significaba la presencia de Lyndon Johnson. Así es. Ahora, en aquel momento, el encubrimiento que se hizo de la conspiración, algunos sectores decían que estaba motivado en evitarle el enorme trauma que hubiera representado para el pueblo norteamericano descubrir que a su presidente lo habían asesinado norteamericanos por razones de tipo económico, intereses bastardos, reñidos con la idiosincrasia democrática y de libertad del pueblo norteamericano, ¿verdad? Pero ahora pasaría lo mismo. Es decir, y el peligro que está latente en todo esto, y por eso ayer reclamábamos que no fabricaran la verdad, sino que se investigara la verdad. Porque si se fabrica, si se adultera el resultado de las investigaciones para desviarla de donde está la verdad, más tarde o más temprano, esta verdad va a salir a relucir, entonces las consecuencias serían peores. Perfecto. Ahora vamos a otro segmento que se llama los efectos de los atentados en la economía. Las fuerzas del mercado entran en acción. Ya eso lo comentamos, ya lo comentamos, la contradicción. Pero tenemos también que creen que grandes economías sufrirán una contracción. Ese es uno de los titulares que está en la prensa de hoy. Precisamente de Bloomberg News, que es una de las agencias de noticias del Internet. Y dice aquí, Washington, Estados Unidos, las economías de Estados Unidos, Japón y Europa podrían contraerse a medida que los ataques del martes en Nueva York y Washington afecten negativamente la confianza de los consumidores, opinaron inversores. Inversores son inversionistas. Sería la primera vez en por lo menos 10 años que las tres mayores economías del mundo caerían al unísono. Pero hay que recordar... ¿Tan lejos llega ese impacto? Hay que recordar que la economía del Japón está umbilicalmente ligada a la economía de los Estados Unidos porque Japón fabrica, produce para Estados Unidos. La parálisis que viene aquejando a la economía del Japón de un tiempo a esta parte es resultado de la parálisis de la economía de los Estados Unidos, como está afectando también a la República Dominicana con la reducción de las órdenes a las zonas francas. ¿Por qué? Porque se ha reducido la capacidad de demanda del pueblo norteamericano, producto de esa recesión. Entonces, de las cosas, yo no sé cuál es el resultado de la evaluación que hizo el gobierno, pero hay uno de los periódicos trae algunas opiniones que han adelantado algunos sectores sobre esos efectos. Por ejemplo, en el turismo proveniente de... La remesa, el turismo. El turismo proveniente de Estados Unidos, que se ha estado tratando de estimular o de incrementar. En aquel segmento me parece que está. Del periódico hoy. Y además, desde luego, las remesas pueden estar afectadas. La zona franca. La demanda también de zona franca puede caer aún más. Tenemos aquí declaraciones del G7 y el Fondo Monetario, dice, confía en la economía, no se desestabilizará. Pero aquí está una apreciación sobre la industria turística dominicana, dice, la industria turística sufrirá baja. Por otro lado, tenemos algunas informaciones alentadoras del lado del petróleo y se descartan, suban precios productos derivados del petróleo en el país. Y también vimos eso nosotros. Había otra aquí sobre el petróleo que dice descartan choque petrolero a corto plazo. Y esa es una información que viene de París. Hay que también recordar que nosotros hemos estado postulando que mientras la economía del mundo esté en recesión, el petróleo no va a subir. Claro. Porque no va a haber demanda de petróleo.
El petróleo no lo consumen los especuladores que están en las salas de las bolsas de valores. El petróleo lo consumen las grandes fábricas, las empresas que producen, necesitan producir usando combustible, el transporte de las mercancías. Entonces, cuando todo eso se reduce la necesidad del petróleo. Entonces, por muchas maniobras que hagan la gente del petróleo, el precio del petróleo no va a subir. Lo que nosotros no entendemos es cómo es que aquí seguimos jugando con los precios internos del petróleo y de los combustibles y sus derivados, cuando en realidad no hay nada que justifique esos precios caprichosos que viene poniendo la Secretaría de Industria y Comercio. Es una cosa que realmente no entendemos. Sí, eso es subirle un peso o dos y bajarle 25 centavos, 40 centavos. Y con ese mecanismo siempre se expresará en una gráfica con una tendencia hacia el alza, sin posibilidades de que ni siquiera se estabilice, mucho menos bajar. Hay unos comentarios que son de hace días atrás, que lo habíamos dejado de lado ante la necesidad de ponerle atención y prioridad a los hechos en los Estados Unidos, que conciernen a informaciones locales. Por ejemplo, en el área de gobierno, dice aquí, creación de la Secretaría de la Vivienda es casi una realidad. Pero ¿qué pasa? Que eso se está incubando en el INVI. El INVI es una entidad que fabrica vivienda. Mientras tanto, hay otra entidad que se llama el CONAU, el Consejo Nacional sobre Asuntos Urbanos, que es el que enfoca el problema en su dimensión más amplia. Por eso se llama Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, que por cierto me solicitaron ingresar a su consejo consultivo, yo no sé para qué, porque eso no se ha reunido nunca se nos ha pedido opinión de nada, ¿no? Le agradecemos la atención al arquitecto Sánchez, que lo preside, pero de verdad que yo me siento inclinado a enviar mi renuncia, porque aquello no está siendo ni consultado ni opina para nada. Cuando Tirso Mejía comenzó a inventar con relación al distrito, afectando lo que es el centro urbano más importante del país. Bueno, a última hora, después que ya eso había paseado por el Congreso, vi en el periódico que había ido a visitar el CONAU para explicarle qué era lo que él había estado proponiendo. Sí, porque él ha emprendido una campaña de eso. Y yo pregunto, bueno, ¿y por qué el CONAU no nos llamó entonces a los miembros del Consejo Consultivo para escuchar las ideas brillantes del señor Tirso Mejía, que es médico, psiquiatra, y sabrá mucho de eso, pero de cuestiones urbanísticas no sabe nada? Pero bueno, yo la preocupación que tengo es que veo que esta secretaría parece haber nacido del INVI, y ahí tiene que estar faltando la visión macro, porque construir vivienda es un aspecto importante, pero no es el único. Entonces el problema urbano es algo mucho más amplio, que tiene que ser evaluado incluso en sus aspectos sociológicos y económicos, como por ejemplo, qué determina la movilidad de la migración rural urbana y con qué dinámica y cómo se puede influir en esos factores, porque mientras eso no pueda ser de alguna manera manejado, no hay nada que hacer, creo yo. No hay planes que valgan. Después, por otro lado, hay una opinión de Hanley Herman. Dice que cree urgente poner fin al caos del transporte. Considera necesaria la creación de una secretaría. Pero ya no propugna por la primera que propuso. Pero él propuso una secretaría de transporte terrestre y nosotros le salimos al paso y le dijimos que bueno. Con unos especialistas que trajo de Nueva York. Yo no me explico. Entonces, de todos modos, nosotros insistimos que se han creado muchísimas secretarías que no se necesitan. Ahora se creó una nueva, que es la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y dividir la Secretaría de Educación en esta nueva secretaría, además se le sacó la cultura, que antes era parte de la Secretaría de Educación, para proliferar la Secretaría de Estado, pero no hemos creado la Secretaría de Energía, que es la única que puede darle respuesta a los problemas del sector de energía, la Secretaría de Estado de Energía, Minas e Hidrocarburos, igual que la Secretaría de Transporte, para cubrir todos los aspectos del transporte que están en crisis,
y sacar entonces todos los aspectos de energía eléctrica y combustible de la Secretaría de Industria y Comercio y dejar a esa Secretaría manejar los problemas sumamente graves del comercio, la comercialización interna y externa, Y de la industria. y así como los programas de auspicio, si es que se quiere volver a eso, porque a lo mejor se ha abandonado ya el propósito de industrializar Esto el es país. parte del plan. Entonces, si no vamos a industrializar el país, bueno, ¿para qué necesitamos una secretaría que atienda eso, no? Usted y yo hemos concluido siempre en que la desinstitucionalización es una debilidad de la estructura que permite la permeabilización fácil y alegre que se ha hecho de las cosas del Estado. Llegar a las cosas del Estado es más fácil cuando no hay una institución a la que hay que acudir para tener que enfrentarse con ella y entonces negociar con ella y llegar en conclusión a las cosas que se quiera llegar. Pero cuando no existe o está muy diluida, como es el transporte, pues se meten por ahí y dicen, yo voy a traer 500 carros. Sí, tráigalo. Yo voy a hacer un sistema nuevo de una ruta. Sí, hágala. Entonces todo el mundo hace lo suyo. O como en materia de energía, Ajá. se le ocurre a alguien decir, bueno, vamos a traer, como hicieron el gobierno de Leonel Fernández, que era 1000 megavatios en plantas, y todas eran plantas de gas. Y resulta ser que el problema fundamental de la energía eléctrica en la República Dominicana es que se basa en energía térmica, es decir, que consume combustible. Y no podemos crear una base firme de energía barata usando el combustible más caro y además la tecnología más inestable, que es el del uso de las plantas de gas y de turbogás, que son de emergencia. Entonces tenemos que usar plantas de fuel oil o de carbón para generar energía económica. Pero de esa, ni una sola se ordenó en el gobierno Por eso. de Leonel Fernández. Lo que quiere decir que estábamos improvisando y además estábamos profundizando el problema, instalando más plantas de las que ya estaban distorsionando el parque de generación del país. Entonces no podemos seguir en eso. Y así tú ves que aspecto por aspecto de la economía y vamos dando bandazos, improvisando, porque para mi asombro, escuché al secretario técnico de la presidencia decir que los 530 millones que se le quitaron a educación no se iban a sentir porque le iban a ser compensados porque estaban en otros presupuestos de otros departamentos en forma de servicios. Por ejemplo, Obras Públicas tenía presupuesto para construir escuelas y entonces no tenía sentido que se lo pusieran a ella para construir escuelas porque ya estaban en la Secretaría de Obras Públicas. Obras públicas Bueno, no está para construir. No, sí está, es lo correcto, porque lo que no está previsto es que la Secretaría de Educación esté construyendo. Tiene que estar educando. Exacto. Pero tenía presupuesto de construir. Pero eso significaba que el señor secretario técnico de la presidencia no había hecho su trabajo de conciliar el presupuesto que se presentó en el Congreso Nacional, Correcto. porque obviamente entonces había superposiciones por el valor de 530 millones, que son los que le han sacado ahora para pasarlo a otras dependencias del Estado. Entonces, recuerden que también cuando se habló de que el objetivo del gobierno era alcanzar la suma de 67.000 millones con el paquetazo, con todo lo que el avance, el anticipo de los impuestos, el 1,5%, y todo lo que se hizo, la ampliación del ITEVI, para llegar a 67.000 millones, dijo el secretario técnico que eso no daba para comenzar. Y si eso no daba para comenzar, entonces imagínense usted cuál es el monto de las necesidades que se estaba previendo satisfacer, cuando el presupuesto del año anterior había sido de 52.000 millones. Nosotros no entendemos cómo es que se está manejando este tema de las necesidades o de la formulación de las necesidades y su priorización, porque definitivamente no hay país del mundo que pueda coger de golpe y porrazo las necesidades acumuladas en un país del tercer mundo, de siglos, y decir, bueno, en una sociedad injusta como la que prevalece en esta parte del universo y con todas las necesidades de la expoliación que viene del exterior, y de repente llega un gobierno y dice, yo voy a resolver todas las necesidades que se han acumulado de aquí para atrás
no es posible. Por eso hay que tener un orden de prioridad o de prelación para ajustar las necesidades a las disponibilidades. De lo contrario, eso o es un enorme disparate o es demagogia. De todos modos, es preocupante y nosotros tenemos que hacerle esa crítica para ver si el gobierno la escucha y de alguna manera nos lo ayuda, aunque sea a distancia, ¿verdad? Así es. Porque estas cosas realmente preocupan y definitivamente no van a ayudar a resolver absolutamente nada. Mientras tanto, hay hoy reunión, la famosa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Para la designación. Vamos a ver qué pasa ahí, porque el presidente de la República estuvo reunido nada menos que a puertas cerradas. Pero dicen que esta es de calentamiento, porque mañana, los días sucesivos, los días por venir. No, habrá pero la otra convocatoria de hoy, bueno, lo que tú quieres decir es que la escaramuza puede iniciarse hoy, no necesariamente se cierre hoy. Exacto. Pero yo digo que hoy No se conviene. define la regla, porque se decía que solamente se iban a designar los 3 jueces que faltaban. Sí. Pero resulta ser que el presidente se reunió con un grupo de juristas que propugnan por algo muy distinto, y es que a esos señores que están sentados ahí se les terminó su periodo. Y que dice la Constitución de la República, aquella que ahora con un gacetazo se adulteró, que terminan y ya terminaron junto con el gobierno que salió. Quiere decir que lo que pueden es convalidarlos o sustituirlos, pero su mandato ya terminó, de acuerdo con ese sector. ¿Qué es lo que nosotros creemos que le conviene a este país? Señores, nos hacen señas de que se terminó el tiempo. Nos despedimos por hoy en otro programa de su agenda nacional que vuelve esta noche, retransmitida a las 12 de la noche. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Ogando. Hasta mañana. Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Buenos días, Leopoldo. Vamos a en la temática de nuestra Vamos a ver unos temas previos, que son las decisiones que tomó la Unión Nacionalista en su reunión de ayer tarde, de enviar una carta de condolencia al pueblo de los Estados Unidos, al igual que un manifiesto con relación al tema de la modificación constitucional por parte o la extensión del mandato que pretenden hacer los congresistas dominicanos. Por favor, léete la carta. Unión Nacionalista, su señoría Janice Jacobs, encargada de negocios de los Estados Unidos de América, en la República Dominicana. Su despacho, ciudad, estimada señora Jacobs, ante la horrible tragedia vivida el martes 11 de septiembre próximo pasado en Nueva York y Washington, producto de brutales atentados de terrorismo cuyo saldo en vidas humanas aún se desconoce, llevando a la sociedad norteamericana como a muchas familias dominicanas luto y dolor, este directorio desea hacer llegar al pueblo y al gobierno norteamericano, por su digna mediación en las personas de su excelencia señor George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, y del honorable Rudolph Giuliani, alcalde de la ciudad de Nueva York, nuestras más sentidas condolencias junto a nuestro más firme repudio a tales acciones. Reciba usted asimismo, en su condición de representante diplomática de la gran nación, el testimonio de nuestra solidaridad ante tan deplorables hechos. Saludan a usted con sentimiento de consideración y estima el directorio de Unión Nacionalista. Bien. Aquí hay también el documento que se va a enviar a la prensa haciendo referencia a ese atentado que pone en peligro la gobernabilidad en la República Dominicana, que es la pretensión de un grupo de legisladores de extenderse en su periodo. Y dice así: la Unión Nacionalista, agrupación patriótica que vela permanentemente por los sagrados intereses del pueblo dominicano,
rechaza enérgicamente la iniciativa de legisladores de diferentes partidos políticos tendente a prorrogar inconstitucionalmente por 2 años el mandato de los senadores, diputados, síndicos y regidores elegidos por 4 años. Esta iniciativa constituye un verdadero crimen de lesa patria que echaría por el suelo todo el avance político e institucional que ha logrado nuestro país con grandes sacrificios en las últimas décadas. Las elecciones de medio mandato tienen la virtud conveniente al desarrollo democrático de evitar el voto de arrastre que favoreció en el pasado a muchos de los actuales legisladores y además permitirle al electorado pasar un balance de la actuación de sus gobernantes y actuar en consecuencia, convalidándolos o rechazándolos con un voto de castigo. Esta votación intermedia actúa también como una válvula de escape ante una población inconforme con sus autoridades, preservándose de esta manera la gobernabilidad. Asimismo, le daría la espalda al compromiso nacional del cual han participado, entre otras fuerzas, los 3 principales partidos políticos representados en el Congreso Nacional, en el sentido de que la Asamblea Nacional, en función de Asamblea Revisora, solo alteraría los artículos 117 y siguientes sobre el mecanismo para modificar la Constitución, estableciendo la Asamblea Constituyente de Elección Popular. La Unión Nacionalista exhorta a todos los sectores políticos y sociales, así como a personalidades, a pronunciarse en defensa de la constitucionalidad hoy amenazada en Santo Domingo, República Dominicana, a los 13 días del mes de septiembre del 2001. Duarte vive. Bien, entonces tenemos ahora que volver al tema de la tragedia que está viviendo en este momento todo el pueblo norteamericano, que es un pueblo que tiene una gran participación de latinos y de dominicanos. Y queremos hacer la referencia al caso de una joven paramédica dominicana que pereció no como parte del personal de oficinas o de visitantes del World Trade Center, sino porque ella fue a ayudar a salvar vidas y pereció cuando el edificio se desplomó. Se llamaba Yamel Meriño. También tenemos que decir que pereció en ese desastre un sobrino de un destacado miembro del directorio de Unión Nacionalista, el licenciado Augusto Duarte Camilo. Esas son pérdidas lamentables, son muchas. No tenemos todas la identificación de todos los dominicanos que han perecido, aunque todavía no se sabe la cantidad de muertos en total, ni tampoco sus identidades. Hay mucha gente que todavía está dada por desaparecida. De todos modos, nuestro pésame a todos los que han tenido pérdida en medio de esta tragedia y de manera muy especial a los parientes de esta joven paramédico, que dice: una joven paramédico nacida aquí en Estados Unidos, pero hija de padres dominicanos, nacido en Mano Guayabo, en el Distrito Nacional, falleció cuando acudió al World Trade Center como parte de una brigada de socorro que trataba de salvar vidas. Asistía a los heridos cuando se desplomó el primer edificio de los Gemelos el pasado martes en la mañana. Otros dominicanos que laboraban en restaurantes, áreas de mantenimiento y otros negocios en las 2 torres se dan por desaparecidos. El cadáver de Yamel Meriño, de 24 años, permanecía cerca de las 9 de la noche en la funeraria Sintra Memorial Home, localizada en el 601 de la avenida Junker, a donde acudió una comisión de funcionarios designada por el presidente Hipólito Mejía para que representaran al gobierno dominicano ante las autoridades del estado de Nueva York con motivo de la tragedia que ocasionaron las acciones terroristas contra el centro financiero en el Bajo Manhattan y por ahí sigue. Esta muchacha ofrendó su vida cumpliendo con un deber, el de ir en auxilio de los demás. Eso hace que su pérdida sea todavía más dolorosa. Vamos a ver cómo andamos con los titulares, Roger. Muy bien.
Vamos a continuar entonces con los titulares internacionales de ayer. La reacción de Estados Unidos a los atentados. Dice que Bush proclama, el presidente Bush, inicio de la primera guerra del siglo XXI. Y el pánico se apodera de los Estados Unidos. Vamos a comentar esto. Realmente, cuando vimos ese titular y acompañado de una foto donde se ve la faz del presidente de los Estados Unidos con los ojos aguados, ahí está. Creemos que se necesita mucha serenidad y Dios quiera que Dios le pueda dar esa serenidad al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es un hombre de mucho poder para hacer muchas cosas. Entonces hay que pedirle a Dios que ese poder lo utilice para hacer las cosas bien, es decir, acertar en lo que debe hacer. Yo quiero repetir aquella oración que digo que me acompaña porque está en mi sitio de trabajo, allá en mi casa, me obsequió mi esposa Vanessa, hace muchos años. Y dice: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Ahí está la clave de todo, porque usted puede tener valor para abordar un problema y resulta que usted no debería abordarlo, porque usted no distingue si esa iniciativa puede llevar a una solución o no, o si usted está en un camino equivocado, o si está en un camino cierto. Entonces, la diferencia estriba en eso. Si usted va bien encaminado, si va mal encaminado. Y ahí es donde uno tiene que pedirle siempre a Dios que le ayude a uno a encontrar el camino que es cierto. Porque si uno con el impulso que le puede dar a uno una emoción emprende el camino equivocado, pues definitivamente el resultado va a ser desastroso. Y si eso es un camino equivocado que se emprende en un momento de una catástrofe, de una tragedia o de un atentado terrorista incalificable como este, y el presidente de los Estados Unidos, que tiene en su mano declarar la guerra, tiene el apoyo de la OTAN y tiene la autorización del Congreso de los Estados Unidos para usar incluso la fuerza militar para enfrentar a quienes le declararon la guerra a los Estados Unidos, porque definitivamente que fue una declaración de guerra. Bueno. Es un ataque que abarcó incluso el centro neurálgico Político de su fuerza represiva, que es su poderío militar. Le dejaron caer un avión al Pentágono y ahí murió un general de 3 estrellas. Ahí. Entonces no fue como al principio pareció, que era una cuestión casi marginal lo que había sucedido allí. Todavía hay sectores del edificio Pentágono donde no han podido entrar. Entonces, esa acción en lo que al Pentágono concierne, más la otra acción que no descarta tampoco, y se ha mencionado, que parte del plan era atentar contra la vida del presidente de los Estados Unidos y que también había un atentado contra la Casa Blanca. Y se supone que el avión que se precipitó en la cercanía de Pittsburgh, sí, en Somerset, esa era la misión que tenía. Lo único que aparentemente el personal y los mismos pasajeros lucharon y evitaron, aunque con sacrificio de su vida, que el avión llegara donde estaba supuesto a llegar. que de todas maneras le iba a costar la vida. Así es. Entonces, esa es una declaración de guerra, indudablemente. Pero ¿qué resulta? Que esto no es una guerra convencional. Ahí está. Es decir, cuando Bush padre libró la guerra contra Saddam Hussein, que aquello es una cosa extraña, ¿no? Y muy teñida de intereses petroleros, pero era una guerra contra una nación que había invadido a Kuwait, es decir, Irak invadió a Kuwait
para reivindicar lo que había sido una provincia de la nación iraquí, que le fue desprendida a consecuencia de los arreglos después de la Primera Guerra Mundial, cuando las grandes potencias en aquella época se repartieron toda la influencia en el petróleo del Medio Oriente. Entonces Kuwait se segregó como una nación independiente para quitársela a Irak, y allí mismo estaban involucradas una serie de transacciones y concesiones de las cuales no estaban ausentes precisamente los intereses del propio señor Bush padre. Y consecuencia, en fin, de ese enfrentamiento, donde después de investigaciones que hizo el Congreso de los Estados Unidos, tiempo después de haber finiquitado todas las operaciones militares, se puso en evidencia que Saddam Hussein había llamado a la embajadora norteamericana 2 veces y le había expresado el propósito que tenía de reivindicar la soberanía de Irak sobre Kuwait y comprometiéndose a respetar los intereses norteamericanos. Claro, él sabía los intereses norteamericanos que estaba respetando. Que estaba respetando, lo tenía completamente identificado. Entonces, pero ¿qué sucede? Que la embajadora no le dijo ni que sí, pero tampoco le dijo que no. Él interpretó que si la embajadora norteamericana no le objetaba lo que él estaba expresando, que entonces ella tenía una posición conservadora de no comprometerse diciéndole que sí, pero le estaba autorizando tácitamente por no haberle dicho que no. Entonces él emprendió la operación entendiendo que sí iba a afectar los intereses británicos petroleros en Kuwait, pero que iba a respetar los intereses norteamericanos, o sea, de las empresas norteamericanas que tenían concesiones en Kuwait. A él se le olvidó que ambos son los mismos. El resultado fue que Estados Unidos fue consecuente con Gran Bretaña. Y entonces, al igual que lo fue cuando las Malvinas, Claro. donde también hubo un problema de índole petrolero, Existe un problema ¿verdad? de índole petrolero. y la actuación del gobierno de los Estados Unidos no fue acatar el Tratado Interamericano de asistencia recíproca Que denunció el presidente que Fox. acaba de denunciar el presidente Fox, el que se firmó en Río, sino que en lugar de ir a apoyar a Argentina en su enfrentamiento con Gran Bretaña, apoyó a Gran Bretaña dándole información de inteligencia, imágenes de satélite, de las posiciones de los contingentes militares argentinos, en fin, y todo lo demás. No se sabe en detalle todo el apoyo que le dio Estados Unidos a Gran Bretaña. Bueno, pues eso pasó también en el conflicto del Golfo Pérsico, pero de todos modos, la operación militar iba dirigida contra un país que estaba en pie de guerra y que había movilizado sus fuerzas militares para invadir a otro país que se llama Kuwait. Pero en este momento lo que hay es un terrorista O un grupo de que se hace, no, pero ellos señalan la cabeza, Ajá. que ha organizado entonces una red muy bien perfilada en términos de capacidades, de hacer cosas, pero que no está claramente identificada como una nación, a pesar de que hasta ahora, según titular, Afganistán se ha negado a entregar a Bin Laden. En la medida en que esa situación siga en esa dirección, obviamente toda la acción militar de la que se está hablando va a estar dirigida contra Afganistán. Pero hay un elemento nuevo que viene en la prensa y en los medios de comunicación de ayer, las informaciones de ayer, y es que el grupo estaba compuesto por saudíes, que ¿Cuál son grupo? el de los terroristas. El de los que han identificado hasta ahora que eran el grupo terrorista, que son unos 18. Es que Osama Bin Laden Él es saudí. saudita. Pero también está integrado con otro grupo de Cachemira. Cachemira es un territorio entre Pakistán y la India que está reclamando su autonomía y su soberanía de ambos países porque ambos se la disputan. El territorio de Cachemira es estratégicamente esencial para la India y lo es también para Pakistán. Pakistán hace frontera con Afganistán y es uno de los países que de los 3 países del mundo que reconoce a Afganistán, al régimen talibán que está ahora mismo Está gobernando. gobernando Afganistán. Entonces, y apoyó a ese régimen porque
todo el apoyo le venía de la CIA a Pakistán y Pakistán a los grupos talibanes que combatían el régimen que estaba en el poder y a los rusos antes que ese régimen. Entonces fíjense cómo viene la cosa. Ahora dice que la sede, que el lugar en donde se planeó y se diseñó toda la estrategia para esta operación, tiene sede en Cachemira. Y que de Cachemira se diseminó a todos estos diferentes lugares, porque hay otros nacionales de otros países, aunque también de religión islámica. Pero continúe con su exposición, porque yo voy a concluir en otro aspecto, que es que lo fundamental que debería enfocar el problema por el que se ha generado esta reacción tan diabólica, tan extradimensionada, tan satánica, tan trágica, para mí reside solamente en un conflicto, que es el conflicto árabe-israelí, que Estados Unidos le da la espalda, rehúsa y evade solucionar. Bueno, mientras esa situación dure ahí, esto va a perseverar. Es indudable que la situación conflictiva en el Medio Oriente, que hace crisis con suma frecuencia, gira en torno al enfrentamiento de los israelitas con su entorno árabe. Pero a lo que yo quiero ahora destacar es que Estados Unidos ha movilizado su flota, hay aviones permanentemente en el aire, es decir, está prácticamente en un estado de guerra con medidas precautorias que todavía no ha dado el paso de la ofensiva, pero la está estudiando. Y tiene que tenerlo listo, porque ahí en ese Pentágono donde le tiraron ese primer misil vivo, que se llama un avión lleno de gente, están preparados los planes para atacar a todas partes del mundo. Están ahí en una gaveta, como estaba también el de la invasión a Santo Domingo en 1965, o la de Panamá, cuando sacaron a Noriega. Están en una gaveta, todo está listo ahí. Planes contingentes, varios planes, ¿no? Más de uno. La de Grenada también. Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿contra quién va la guerra? ¿Por qué? Porque en la medida en que la red de terror organizada por Bin Laden vaya abarcando muchos países, exacto, se va a librar la guerra contra todos los países donde haya una célula terrorista de este señor. Es decir, se ha preparado un cañón que obviamente no va a dispararle a un mosquito, porque lo que ha hecho Bin Laden no es una tontería. No es una tontería. Pero no se puede apuntar ese cañón a cada uno de los países por donde haya pasado la capacidad terrorista de Bin Laden, organizando células preparadas para cualquier cosa, incluso para esos mismos países a donde esas células estén. Claro, el gobierno de Estados Unidos ha hecho una diferencia y ha hablado de los países o entidades que han financiado y que han encubierto, que han patrocinado las acciones terroristas. Pues bien, el asunto está en definir quiénes son y hacerlo sin duda, porque mira lo que está pasando. Ayer en la tarde se dio la información, y en la noche, de que habían sido apresados una serie de personas, como lo que se perfilaba una segunda oleada de terror. En el aeropuerto. Es decir, Kennedy. en varios aeropuertos. Ajá. Fue también, no solamente en el Kennedy, sino en el otro, ¿cómo se llama? Newark. De Newark, ¿no? Uno de 5 y uno de 4. Y hay entonces un temor de que estaba montada una segunda oleada de secuestros de aviones para otros atentados. El resultado fue que llegaron con una operación SWAT, entraron al avión y aquello provocó un pánico terrible. Esto está retratado ahí en las explicaciones que se han dado de todo el proceso. Y resulta ser, bueno, que hoy en la mañana
Entonces sacaron amarrados y esposados a los sospechosos. Y resulta ser que hoy en la mañana, escuchando a ABC, a Peter Jennings, todo aquello fue una falsa alarma. Y han soltado a todos los que fueron detenidos. Eso es parte de la tensión que Pero están viviendo. obviamente se ha montado un aparataje de precaución. Pero es un aparataje de precaución que está hipersensibilizado y puede reaccionar de manera indebida ante una falsa alarma. Claro, Sobredimensionada. me van a decir que es preferible atender una falsa alarma, provocando quizás susto y pánico, a dejar pasar lo que puede hacer un indicio de una acción terrorista, y para que entonces después lamentarse de que eso pasó. Como hay una información, Más adelante. hay una información que dice, hay un iraní que dio una alerta que no escucharon. Un hombre que está preso en Alemania. Tú no sé si leíste esa información. No, Y él la vi. No la vi. intentó comunicar la información que tenía a los servicios de inteligencia norteamericanos Bueno, ya tuve. y no pudo ser oído. Y cuando finalmente logró que lo escucharan, no le hicieron caso. Oigan esto. Bien que estamos. El alerta de un iraní al que no escucharon. Un iraní detenido en Alemania a la espera de ser expulsado hacia su país intentó advertir a los servicios de inteligencia estadounidenses acerca de inminentes operaciones terroristas en Nueva York y Washington, pero no fue tomado en serio, indica el diario alemán de Hannover Norte, New Press, en su edición de hoy. Hace ya un mes, el iraní de 29 años pidió y logró que las autoridades de la cárcel le permitieran hablar por teléfono con los servicios de inteligencia de Estados Unidos para advertirles del riesgo de atentados que podían ocurrir justamente esta semana. Pero añade el diario, sus interlocutores le colgaron el teléfono en la nariz. Ahí está. Horas antes de los atentados perpetrados el martes en Estados Unidos, el hombre volvió a hacer el pedido, pero esta vez en vano, para mandar un fax a la Casa Blanca. Alertado ayer miércoles por la dirección de la cárcel, el Ministerio Regional de Justicia de Baja Sajonia advirtió al Ministerio Federal Alemán del Interior, y el iraní fue escuchado ayer por la Fiscalía General Federal Alemana y representantes de los servicios secretos de Estados Unidos, añade el New Press. Ya era tarde. Ya era muy tarde. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Porque obviamente ese señor que estaba preso, ese iraní, se enteró de alguna manera de alguna parte, algún fragmento o alguna información de lo que se estaba pensando hacer. Y no le hicieron caso. Entonces ahora probablemente habrá una situación que será quizás de hipersensibilidad. O sea, creo que hubo un bulto que dejaron en un lugar. En la Grand Central Station en Nueva York. Eso provocó provocó medidas la de evacuación. Las Naciones Unidas también hubo otra alarma y la evacuaron también. Cuando ocurrió esa detención del grupo que ya usted comentó y que dijo que ya habían inclusive soltado, porque había uno que tenía hasta una licencia de piloto, ¿no? Y entonces en el aeropuerto Kennedy atraparon al grupo y las operaciones de los aeropuertos de Nueva York que habían sido autorizadas a reiniciarse, pues fueron de nuevo cerradas. Cerraron todos los Pero aeropuertos. mira, esa información que usted acaba ahora mismo de señalar, fíjense a dónde la colocan. En las páginas interiores por Está por detrás. allá, No la destacan. sí, yeah. Sin embargo, hay otra información en donde la declaración de un senador republicano que se llama Orrin Hatch, que es muy espectacular. sí, espectacular, y también de unas concepciones de ultraderecha. Sí, pues, Uno por de eso los le llaman- persecucores del presidente Clinton. Ahora acusa al presidente Clinton de no haber actuado cuando sabía que Osama Bin Laden estaba en Afganistán. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿sobre qué base iba en ese momento Clinton a actuar? O cualquiera que estuviera como presidente de los Estados Unidos, Mira, ¿no? ¿tú recuerdas, ¿Tú recuerdas cuando Reagan autorizó aquel ataque
aéreo a la residencia de Gaddafi, de Gaddafi en Libia. Sí. que produjo La muerte de una hijastra, una niña de muy pocos años. Yo recuerdo una entrevista que pasaron por televisión al día siguiente en una escuela de los Estados Unidos, y una niña norteamericana, y no lo olvidaré nunca, dijo: ¿y cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Una niña. Okay. Vamos a hacer un espacio para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Consorcio Pringamosa. Consorcio Pringamosa es una empresa de capital netamente nacional que ha ido en el rescate de la industria azucarera dominicana. Consorcio Pringamosa. El Aguaplaneta Azul. El Aguaplaneta Azul es la única que recomiendan los médicos naturistas del país, porque es obtenida por el proceso de ósmosis inversa. Aguaplaneta Azul. Vamos a continuar, arquitecto. Bueno, para terminar con el enfoque del aspecto militar de la crisis, lo que nosotros percibimos es que el Estados Unidos está ante un enemigo difuso, porque puede estar en territorio norteamericano, puede estar en el territorio vecino, que es el Canadá, puede estar en Afganistán, a donde puede estar la cabeza de la red, si es que ya no se ha movido de ahí. Y puede estar esparcida en todo el mundo, donde quiera que esa cabeza maquiavélica haya podido organizar una célula terrorista. Y contra eso se puede movilizar una guerra convencional. Yo recuerdo, aunque guardando las distancias, cuando en la guerra patria de Cuba, que Máximo Gómez fue a luchar contra el ejército español, y lo que organizó Máximo Gómez fue una guerra de guerrilla. Y el ejército español no podía luchar contra ese enemigo que estaba aquí y de repente no estaba, habituado a la guerra convencional, donde los ejércitos y los contingentes se alineaban uno frente a otro y movilizaban todos sus recursos, y todo estaba a la vista, y se mataban a la vista uno con otro. Pero esto era otra forma de lucha, lo que pasó en Vietnam. Entonces Estados Unidos se moviliza, va a Vietnam y pierde la guerra ante una forma de guerra no convencional. Entonces ahora mismo el principal enemigo de los Estados Unidos es el que esté en el territorio norteamericano. ¿Entendemos nosotros? Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan las informaciones. Y contar con la ayuda y asistencia de sus aliados y sus amigos, porque ya ellos yo he captado informaciones de que México está ubicando unos núcleos que se supone que también tuvieron relación con esta operación. En Brasil hay otra operación montada, y en un tercer país de América Latina que ahora mismo no recuerdo, además de Alemania, en donde usted acaba de mencionar el iraní, y otra parte del núcleo. En Inglaterra y en toda Europa están asistiendo en esta operación. Pero yo imagino que ahí está funcionando la red de la CIA. Sí, indudablemente. Pero primariamente. Y si esos elementos y recursos de inteligencia de los Estados Unidos van a actuar tan torpemente como se actuó con el caso del iraní, los resultados no van a ser buenos. Entonces yo creo que ahí es donde se va a librar la guerra. Es una guerra de inteligencia y de información, para poder adelantarse a los acontecimientos y neutralizarlos, y poder echarle mano a los que estén en eso. Porque de otra manera usted no puede evitar las consecuencias si usted está preparado para otra cosa. Se ha alineado para echar una batalla de distinta naturaleza. Entonces yo creo que ese es el meollo del problema. Y desde luego yo imagino que nosotros aquí no somos ningunos genios, no estaremos descubriendo nada,
y esto mismo que estamos diciendo aquí, deben estarlo también madurando y pensando sectores con la cabeza muy fría en los Estados Unidos. De todos modos, las noticias nos dicen a nosotros que hay, en fin, esa histeria, ¿no? Natural, reacción de lo que ha sucedido, de la sorpresa, de la congoja y de todo lo que se ha juntado, además del concepto quizás de preocupación de que esa omnipotencia de la cual se tenía tanta seguridad no es tal. Por ejemplo, aquí dice, amplían el cerco a la Casa Blanca, pero no es un cerco agresivo, es el cerco defensivo. Es decir, han puesto más lejos, han abierto un espacio mucho mayor para evitar que nadie se acerque a la Casa Blanca. Eso es también una indicación de la inseguridad prevaleciente. También se anuncia una campaña militar contra terroristas, pero ahí está la contradicción a la que nos referíamos. La campaña contra los terroristas no puede ser militar. Claro. Entonces, Washington, musulmanes temen ser chivo expiatorio, que ya comienzan a hacerlo en algunos lugares de los Estados Unidos y hasta fuera de ahí también. En Detroit, árabes enfrentan el terror al racismo. Sí, yo escuché también en la televisión hoy, antes de venir para acá, que han hecho algunas ceremonias religiosas con la participación conjunta de cristianos, rabíes y también musulmanes que están allí rezando por la paz y por todo el dolor de la pérdida que ha representado en vidas humanas este desastre. Y eso es un buen ejemplo para evitar que ahora se produzca lo que también estaban documentando ahí en la televisión, lo que sucedió cuando la guerra con el Japón, que los norteamericanos de origen japonés fueron incluso llevados a centros de concentración, campos de concentración, y además fueron objeto de agresividad de parte de los norteamericanos de otra etnia, porque estaban signados, ¿no?, por su ascendencia japonesa. Entonces, se puede caer muy fácilmente en ese tipo de situación, lo cual sería un elemento muy agravante las emociones, en el seno de la sociedad de los Estados Unidos. Las emociones se disparan en este tipo de situaciones. Atentado cambia política exterior de los Estados Unidos, es lógico. El proyecto de defensa antimisiles, y ayer hacíamos comentarios sobre eso, parece menos necesario frente a los riesgos de un terrorismo clásico. Es decir, el peligro está aquí en la tierra, no de los misiles que vienen del cielo. Y recordemos que había un conflicto presupuestario. Es decir, le acababan de negar al gobierno de los Estados Unidos en el Congreso unos recursos que había pedido para ese escudo antimisil. Y, en fin, todo un proyecto y un programa de defensa que tiene su parte también que no es de defensa, ¿no? Y ahora se está sopesando, bueno, y la verdadera amenaza de nosotros es que nos manden un misil, o la amenaza nuestra es que nos vuelen con un avión, ¿no? Igualmente que por ahí anda la cosa. Sí, claro. Bueno, aquí entonces también trasluce el que los belicistas que están dentro de la fuerza de poder en los Estados Unidos están propiciando, con la excusa de lo que ha ocurrido, una carrera armamentista. De iniciarse esta carrera armamentista por parte de los Estados Unidos, también la van a iniciar otras potencias, porque China y la misma Unión Soviética van entonces a embarcarse en todas esas situaciones, y de nuevo volveríamos a retroceder a unos años que ya habíamos superado con mucho dolor y mucho sacrificio, para entonces volver a caer en estas situaciones de nuevo. Déjame decir algo con relación a ese tema que es muy importante. Tú has planteado algo que realmente está, a mi juicio, en el centro mismo de la crisis económica de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética representaban dos polos enfrentados, en términos incluso de posible guerra, había una carrera armamentista que llegaba incluso al espacio exterior. Así es.
para el predominio de una potencia sobre la otra. Eso desde luego influyó en las respectivas economías de una manera tal que podría decirse que la economía estaba siendo movida por el gasto bélico y por el gasto de la carrera espacial. Entonces, las consecuencias del desplome de la Unión Soviética, que hizo desaparecer al Estado como tal, que se llamó Unión Soviética, creó una situación para los Estados Unidos de tener montado todo un aparato de lucha, de enfrentamiento bélico, que del otro lado no tenía ya a nadie. Entonces, ¿cuál era el reto de la economía de los Estados Unidos, que hasta ese momento había estado girando en torno a ese esfuerzo bélico? O sea, toda su industria, toda esa capacidad instalada de la industria aeronáutica que está en California, por ejemplo. ¿A dónde estaba apuntando? Al esfuerzo bélico y al esfuerzo espacial. Entonces, al desaparecer el contrincante, ¿qué es lo que se le planteaba entonces a los Estados Unidos? El verdadero reto en el fondo de todo es cómo cambiar esa economía que tenía como pivote el gasto bélico a una economía de la paz. Yo creo que Estados Unidos no llegó a moverse exitosamente en esa transición de una cosa a la otra. Además de que venía sangrando su economía con una concepción también a nuestro juicio desorientada, porque favorecía intereses particulares pero perjudicaba al pueblo de los Estados Unidos, de extraer de los Estados Unidos capitales y oportunidades de empleo. Es decir, cada vez que usted movía una actividad económica hacia la periferia económica de los Estados Unidos, a cualquier otro país del tercer mundo, cerraba empleos en los Estados Unidos. Entonces, además, drenaba capitales porque para no pagarle impuestos al Tesoro de los Estados Unidos, todas esas grandes corporaciones se refugiaban. No repatriaban a los Estados Unidos las enormes ganancias que hacían en ultramar. Entonces, el resultado era un proceso lento pero inexorable de descapitalización de los Estados Unidos. El resultado era la recesión que estaba ahí antes de que se produjera esta crisis. Por eso, la crisis misma del atentado no resuelve el problema de la recesión. Ahora, uno se pregunta, ¿Estados Unidos se va a embarcar ahora en una guerra para reactivar su economía? Muy probablemente que así sea. Si no en una guerra, en una carrera armamentista. El hecho de que haber ya el Pentágono iniciado un llamado para 40,000 reservistas me dice que el proceso de reducción que estaba montado desde hace ya 10 años con el régimen del presidente Clinton y que iba a continuar el presidente Bush, de reducir las bases militares, reducir el número de los efectivos militares, va ahora a revertirse. Entonces ya estamos en otra ruta de la Vamos a ver a dónde va a llevar eso a la economía de Estados Unidos. Vamos a leer los titulares que tenemos sobre los efectos. Bien. Dice entonces que estos son todos los efectos del atentado en la economía de Estados Unidos. Los piratas de los aviones eran 18. El alerta de un iraní al que no escucharon, ya si usted lo enfocó. Los efectos de los atentados en la economía. Más de 100,000 personas sin lugar de trabajo en Nueva York. El mundo de las finanzas espera con impaciencia la entrada de Wall Street, el mundo de la finanza en todo el globo. Y ya hemos dicho que lo dice el titular que sigue, la bolsa de Nueva York, de la que anteayer se decía que podría abrir puertas hoy, viernes, hizo saber que no lo hará hasta el lunes. Pero las expectativas son de que cuando abran, aquello puede ser una estampida de todo el mundo liquidando lo que tiene. Y previendo la caída del valor del dinero, dice, bancos centrales acuerdan inyectar liquidez al sistema financiero europeo. Unos 50,000 millones de dólares. Pero eso tiene su explicación. Y es que obviamente en Europa se está produciendo entonces una liquidación de intereses o de inversiones en los Estados Unidos. Si eso se produce en las bolsas, sin que haya una respuesta de compra, todo eso va a desplomarse y con eso se va a desplomar también los valores en todas las demás bolsas, porque por eso hay una globalización bursátil. Correcto.
Entonces, para salirle al paso a eso, la Junta Federal de la Reserva de Estados Unidos pone recursos en manos de los bancos o de los propios mecanismos que tiene los Estados Unidos en Europa para evitar que eso suceda. Eso es lo que nosotros entendemos. La reacción mundial entonces es: régimen afgano se niega a entregar a Bin Laden y Pakistán promete apoyo a los Estados Unidos. Titulares nacionales entonces van en esta dirección. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez niega será trasladado al Vaticano. Bueno, nos complace muchísimo esa información. Sí. Ya habíamos dicho que nos preocupaba mucho que una voz intransigente en la defensa de los intereses nacionales, como la del cardenal, rodeado de una serie de obispos, muchos de los cuales están influidos por los recursos que vienen de la Iglesia Católica Europea para propiciar esa actitud complaciente y cómplice de la fusión con Haití, se fuera la voz del cardenal, porque las otras voces que quedan ahí no son tan firmes como la de él. En el clima social tenemos que los médicos residentes paralizan la labor hoy. Titulares internacionales de ayer y de hoy. En 2 horas y 15 minutos... No, estos son nacionales, esto fue un error. Bien. Son titulares nacionales. En 2 horas y 15 minutos cocinaron, el Consejo de la Magistratura escoge jueces de la Suprema. Eso fue un cocido que hicieron ahí rápido. Sí, pero el primer cocinado que hicieron fue el de obviar que hay un gacetazo. Sí. Y yo digo, ¿cómo podemos edificar un Estado de Derecho? Nosotros usando siempre el símil de nuestra profesión, que es la construcción. Vamos a edificar un edificio con una cimentación deleznable. O vamos a levantar un Estado de Derecho en la República Dominicana cuando desde las salas del Congreso, donde se celebró la Asamblea Revisora, al Palacio Nacional, donde se editó la Gaceta Nacional, le cambiaron en la redacción a uno de los artículos que se refería específicamente a los jueces, en cuanto a que los jueces tienen un límite de 4 años en su ejercicio. Entonces eso se lo quitaron. O sea, en la edición de la Gaceta se le quitó la frase incluyendo los jueces. En la Constitución. En la publicación oficial de la Constitución. Sí. Pero hay un grupo de abogados que con las actas de la Asamblea Revisora en la mano han estado incluso entrevistándose con el presidente Hipólito Mejía, que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces, como si eso no fuera nada, el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió y llenó las vacantes. Pero le pasó por encima el hecho de que primero se había cometido un delito de falsedad de escritura pública, nada menos que en la Constitución de la República. Y en segundo lugar, que eso es lo que está afianzando el criterio de que esos señores tenían su límite cuando terminó el mandato de Leonel Fernández. No, vamos a seguir, vamos a hacernos ahora los chivos locos, vamos a llenar estas 3 con un criterio político, partidario, y cada partido puso ahí el que quería. Vamos a complacer al presidente de la Suprema Corte y todos son vitalicios. Bueno. Decepciona elección de jueces a la Suprema Corte de Justicia. Pero esa es otra decepción. No, esta es una decepción, pero esta es otra. Esta es otra. Esta es porque los que estaban en ese grupo querían apoyar lo que la Suprema Corte quería hacer. Relaciones exteriores. Haití desvincula a República Dominicana de trama golpista de exmilitares. Ojo con eso, porque no podemos confiar en las actitudes politiqueras que de una manera reiterada mantienen los portavoces de las políticas internacionales de Haití. Son hipócritas y ahora, como se vieron una situación un poquito difícil, ahora entonces están diciendo que ellos no han estado acusando de nada, y para que bajemos la guardia con ellos. No se puede bajar la guardia. Bien, nuestra secretaria de Educación, doña y vicepresidenta, doña Milagro Ortiz Bosch, ahora dice que la transferencia de fondos no significa reducción de presupuesto. Ya eso lo habíamos analizado. Ya lo analizamos y explicamos que eso hay que llevarlo a las fallas en la formulación del presupuesto, que ya son responsabilidad
del secretario técnico de la presidencia. Corrupción. Los PLDistas no descartan asistir a la cita que envía el fiscal Aristi Caraballo. Bueno, yo creo que están obligados a carabina porque decían que el Procurador General de la República no tenía calidad para citar, que el asistente del Procurador todavía menos, que era el fiscal del distrito que le correspondía, y como ahora la acción es conjunta e incluye al fiscal del distrito, yo quiero saber si se iban a revelar para que los mandaran a buscar. Parece que no, porque ya están empezando a considerar la posibilidad de asistir el día 20. Dice, autoridades ocupan 185 kilos de cocaína valorados en aproximadamente 94.35 millones de pesos. 94 millones 350 mil 94 millones 300. Óigame, eso es mucho dinero y mucha cocaína. Bueno, y fue en plena carretera, en el peaje fue que lo... Sí, estaba en un carro. Sí. Señor, bueno, esto no está bien. Esto no está fácil. Economía nacional. Los efectos de los atentados en los Estados Unidos. Se demora el envío de materia prima de Estados Unidos hacia el país. Es decir, lo que procesan la zona franca y otras instalaciones industriales. Trastornos en las zonas francas por el retraso de materia prima. En La Vega, una empresa textil suspende casi 100 trabajadores. En cuanto al turismo, suspendido 27 vuelos charter desde Estados Unidos y el flujo de dólares es aún 30% menos de lo normal. Eso se refiere a las remesas de los dominicanos ausentes. Misión regresará. ¿Qué te parece? Misión regresará sin vender bonos. Qué cosa más lamentable. Qué cosa. ¿Verdad? Esta repercusión de esta tragedia va a tenerle un respiro a los dominicanos. Y es que el señor Andy Laguarre, y también anda ahí el secretario de Industria y Comercio, lo vi ahí, Hugo Guilián. Ayer comentamos que se salvó. Van a venir con las manos vacías. Y eso era lógico antes de eso que pasó. Porque en medio de una recesión, con un clima bursátil de la depresivo, de la bolsa globalizada, totalmente depresivo, entonces íbamos a salir a vender los bonos. Hubo que retrasar la emisión por el colapso de Argentina. Y todavía no se ha recuperado el ambiente mundial y se insiste, no, vamos ahora a venderlo, ¿no? Entonces ahora definitivamente se convencieron de que tenían que volver. Y si lo vendían, lo iban a tener que dar a altas tasas. En condiciones muy desfavorables. Condiciones muy desfavorables para el país. Economía internacional. El deterioro del empleo en Estados Unidos aumenta temores de recesión. Alcanza un 4.9%. Sí, estos son titulares previos a los atentados. Que consideramos de interés porque no llegamos a desplegarlo con ustedes. Pero indica que antes de todo esto, aquí General Motors cierra la Oldsmobile, se cae la bolsa de Wall Street. 103 años. Y el Fondo Monetario le manda 6.300 millones de dólares más a la Argentina. Bueno, todo eso era antes de este desastre que acaba de pasar. Vamos a seguir los pasos a la situación. Volvemos el lunes, Dios mediante, con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espallán Anita. Y Roger Ogando. Que tengan todos ustedes un muy feliz fin de semana, por lo menos tranquilo.